Todos los días un niño negro mira con nostalgia el escaparate de una tienda de juguetes, hasta que un multimillonario se da cuenta y hace algo inesperado. El aire frío traía el aroma de la lluvia fresca, mientras Jordan Green se encontraba frente al brillante escaparate de Mason's Toy Emporium. Su aliento empañaba el cristal mientras miraba las estanterías llenas de coches de juguete cuidadosamente empaquetados, muñecos de acción y complejos juegos de trenes. Sus pequeños dedos presionaban el cristal, trazando el contorno de un modelo de avión que había memorizado hasta el último detalle. Todas las tardes, después de la escuela, Jordan se dirigía a ese mismo lugar, atraído por la magia de la tienda. Nunca entraba, nunca pedía nada, solo observaba. Era su ritual, un deseo silencioso enviado a un mundo que tenía poco espacio para sus sueños. La vida de Jordan era sencilla pero llena de luchas. Vivía con su padre, Darnell Green, en un apartamento estrecho a 2 manzanas de distancia. Darnell tenía 2 empleos, uno en un almacén durante el día y otro limpiando oficinas por la noche. Era un hombre trabajador, que hacía todo lo posible para mantener un techo sobre sus cabezas. Pero los lujos como los juguetes eran un pensamiento lejano. Jordan nunca se quejaba. Él comprendía. Esa tarde, la calle estaba llena de compradores navideños, con las manos llenas de bolsas de colores. Las risas y las conversaciones llenaban el aire, pero Jordan permaneció inmóvil, su mundo reducido a las luces brillantes del escaparate. El tren que estaba en el escaparate de la esquina llevaba semanas allí, una elegante locomotora plateada que giraba en bucles perfectos sobre sus vías. Jordan nunca había deseado nada más en su vida. Al otro lado de la calle, Richard Kingsley salió de su elegante limusina negra, un magnate inmobiliario multimillonario. Kingsley había construido su imperio con una mente aguda y un instinto aún más agudo. Había pasado décadas adquiriendo propiedades, desarrollando rascacielos y asegurando que su riqueza se multiplicara con cada año que pasaba. Sin embargo, a pesar de los lujos de los que se rodeaba, había un vacío que nunca reconoció del todo. Mientras Kingsley se ajustaba los gemelos, su mirada se posó en Jordan. La vista lo detuvo en seco. Había algo en la forma en que el chico permanecía de pie, quieto y en silencio, perdido en el sueño de algo que estaba fuera de su alcance. Kingsley había visto esa mirada antes, en el espejo muchos años atrás, cuando era un niño con nada más que ambiciones demasiado grandes para el mundo en el que había nacido. Una conmoción repentina interrumpió el momento. 2 niños mayores se acercaron a Jordan, sus burlas visibles incluso a través del reflejo en el cristal. Lo flanquearon por ambos lados, riéndose y dándole empujoncitos en el hombro. ¿Todavía mirando juguetes que no puedes tener? Srenia, se burló uno de ellos. Jordan se encogió, pero no respondió. Conocía a estos niños. Vivían cerca de su edificio y nunca perdían la oportunidad de recordarle que no pertenecía a su mundo de zapatillas nuevas y aparatos caros. Tal vez esté esperando que Papá Noel se la deje, se burló el otro, riendo. El agarre de Jordan en su mochila se hizo más fuerte, pero antes de que pudiera alejarse, uno de ellos agarró la correa y tiró. La bolsa casi se le resbaló de los dedos a Jordan y el pánico se dibujó en su rostro. Al otro lado de la calle, la mandíbula de Kingsley se tensó. No tenía paciencia para los matones. Sin pensarlo 2 veces, cruzó la calle a grandes zancadas, sus zapatos lustrados salpicando los charcos que había dejado la lluvia. ¡Oigan! Su voz profunda atravesó el ruido de la calle. Los chicos se quedaron paralizados. Se dieron vuelta para ver al hombre alto, de hombros anchos y con un traje caro que se dirigía furioso hacia ellos. Su sola presencia irradiaba autoridad. ¿Qué diablos creen que están haciendo?, exigió Kingsley, sus penetrantes ojos azules clavados en los 2 chicos. Los matones intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos murmuró: «Solo estábamos bromeando», antes de dejar caer la mochila de Jordan como si le hubiera quemado las manos. Sin decir otra palabra, se dieron la vuelta y salieron corriendo por la calle. Kingsley exhaló bruscamente antes de volver su atención a Jordan, que estaba paralizado, su rostro una mezcla de sorpresa y vergüenza. «¿Estás bien, chico?», preguntó Kingsley, su tono más suave. Jordan tragó saliva y asintió. «Sí». Se agachó y recogió su mochila. Sus dedos temblaban ligeramente. «Gracias, señor». Kingsley estudió al niño por un momento. Su ropa estaba limpia pero claramente desgastada
Sus zapatillas estaban desgastadas por el uso. Se comportaba con tranquila dignidad, pero había algo más en sus ojos: vacilación, tal vez incluso miedo. Kingsley hizo un gesto hacia el escaparate de la tienda. ¿Vienes aquí a menudo? Jordan miró el escaparate. Luego volvió a mirar al multimillonario. A veces, admitió. Kingsley siguió su mirada hasta el tren de juguete. La comprensión lo golpeó como un peso en el pecho. El niño no solo estaba mirando los juguetes, estaba soñando con ellos, sabiendo que siempre estarían fuera de su alcance. Kingsley se aclaró la garganta y dio un paso atrás. Ten cuidado al caminar a casa, dijo, su voz más distante de lo que pretendía. Jordan asintió levemente y se dio la vuelta para irse, apretando las correas de su mochila contra sus hombros. Mientras desaparecía entre la multitud, Kingsley se quedó quieto, algo desconocido agitándose dentro de él. Había cerrado acuerdos de millones de dólares, construido torres que tocaban el cielo y, sin embargo, nunca antes lo habían conmovido de esta manera. Mientras Kingsley volvía a subir a su limusina, se encontró mirando hacia el escaparate de la juguetería, donde el tren seguía dando vueltas sin fin. Exhaló profundamente y se pasó una mano por el pelo. Por primera vez en años, el dinero le parecía inútil. Durante los días siguientes, Richard Kingsley se encontró pensando en Jordan Green más de lo que quería admitir. No era propio de él estar preocupado por nada que no fuera su trabajo, pero algo en el chico lo carcomía. Cada vez que pasaba por Mason's Toy Emporium, veía a Jordan de pie junto a la ventana, con los ojos fijos en el tren que había dentro. El mundo se movía a su alrededor, los compradores llevaban bolsas llenas de regalos caros, los niños pasaban corriendo con sus padres y los coches tocaban la bocina a lo lejos, pero Jordan permanecía inmóvil, con los dedos apretados contra el cristal, perdido en un sueño que no podía tocar. Una tarde, mientras la limusina de Kingsley atravesaba la ciudad, volvió a ver a Jordan, pero esta vez algo era diferente. El chico salía de la tienda más tarde de lo habitual, con su pequeño cuerpo encorvado contra el viento frío. Su cojera era más pronunciada y su chaqueta, fina y gastada, no hacía mucho por protegerlo del aire cortante. Un instinto persistente que Kingsley no había sentido en años se apoderó de él. «Síguelo», le ordenó a su chofer. La limusina siguió a Jordan desde la distancia mientras avanzaba por las calles poco iluminadas, serpenteando por callejones y caminos secundarios que Kingsley apenas reconocía. Finalmente el chico llegó a un edificio de apartamentos en ruinas en las afueras de la ciudad, un lugar que Kingsley normalmente habría ignorado, una parte de la ciudad que nunca había necesitado visitar. El edificio estaba en ruinas, con la pintura descascarada, las ventanas rotas o tapiadas. Las luces parpadeantes de la calle apenas iluminaban la entrada oxidada, por donde Jordan desapareció. Kingsley exhaló, su aliento empañó la ventana tintada. Había construido rascacielos, hoteles y propiedades de lujo, pero frente a él se encontraba un mundo que había elegido no ver, uno en el que la gente luchaba por llegar al día siguiente. Más tarde esa noche, de vuelta en su ático, Kingsley se sirvió una copa, pero la satisfacción que normalmente encontraba en su riqueza estaba ausente. Su mente se desvió hacia Jordan, hacia la forma tranquila en que el chico soportaba su realidad. Pensó en la forma en que Jordan había agarrado su mochila ese día, en cómo se había negado a luchar contra los chicos que se burlaban de él. Kingsley había sido una vez un niño así, hambriento, frío, invisible, pero había luchado con uñas y dientes para escapar. Nunca se había detenido a preguntarse cuántos otros nunca tuvieron la oportunidad. Al día siguiente, Kingsley hizo una parada en Mason's Toy Emporium. El dueño de la tienda, un hombre mayor con un rostro amable, lo saludó con cautelosa curiosidad. Los multimillonarios no solían entrar en pequeñas tiendas de juguetes sin una razón. Kingsley fue directo al grano. «El chico que mira los trenes. ¿Lo conoces?» El dueño de la tienda asintió de inmediato. «Ah, ¿Jordan? Sí, viene casi todos los días. Nunca causa problemas, solo se queda en la ventana». Dudó un momento antes de agregar. «Creo que vive con su padre no muy lejos de aquí. Parece que han estado pasando por un momento difícil». Kingsley procesó la información en silencio. No era mucha, pero suficiente. Esa tarde, regresó al edificio de apartamentos, aparcando discretamente al otro lado de la calle.
El sol se había puesto hacía rato y las calles estaban casi vacías, salvo por unas cuantas figuras deambulando y algún que otro coche que pasaba a toda velocidad. Unos minutos más tarde, la puerta principal se abrió con un chirrido y Jordan salió. Se movía más lento de lo habitual, con la mochila colgando suelta de un hombro. Mientras avanzaba por la acera agrietada, un coche pasó a toda velocidad, atravesando un charco y enviando una ola de agua helada que lo salpicó. Jordan tropezó y cayó. Su pequeño cuerpo golpeó el pavimento con fuerza. Inmediatamente se agarró el tobillo, haciendo una mueca de dolor. Kingsley actuó sin pensar. Abrió la puerta de la limusina y cruzó la calle corriendo, con sus zapatos lustrados salpicando el pavimento mojado. Cuando Jordan levantó la vista, el multimillonario ya estaba arrodillado a su lado. «Hola, chico. ¿Estás bien?», Kingsley preguntó, escrutándolo en busca de heridas. Jordan, con el rostro arrugado por el dolor, miró hacia arriba en estado de shock. «Señor...». Kingsley no dudó. Levantó suavemente al niño en sus brazos, con cuidado de no sacudir su pie herido. «No te preocupes, chico. Te tengo», murmuró mientras llevaba a Jordan hacia la limusina. Jordan, demasiado aturdido para protestar, se dejó colocar dentro del calor del auto. Kingsley se volvió hacia su chofer y le dio una orden firme. «Llévanos al hospital más cercano. Ahora». Jordan Green nunca había estado dentro de un hospital tan agradable como este. La cama era suave, la habitación olía a limpio y la enfermera incluso le trajo una caja de jugo mientras le vendaba el tobillo. No estaba seguro de cómo había terminado aquí. Un momento, estaba acostado en el pavimento frío, con el tobillo palpitando, y al siguiente, estaba en un auto grande y elegante con el hombre que una vez lo había salvado de los abusadores. Al otro lado de la habitación, Richard Kingsley estaba sentado en una silla, con la chaqueta del traje colgando del apoyabrazos. Había hecho algunas llamadas, hablando en voz baja y autoritaria, lo que hizo que todos a su alrededor se apresuraran a hacer las cosas. Pero ahora estaba en silencio, mirando a Jordan con una expresión indescifrable. Después de un rato, Jordan finalmente habló. «¿Por qué me ayudaste?». Su voz era tranquila, cautelosa. Kingsley se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «¿Por qué no lo haría?». Jordan se encogió de hombros. «La mayoría de la gente no lo hace». Las palabras golpearon a Kingsley más fuerte de lo que esperaba. El personal del hospital, asumiendo que Kingsley era familia, lo había dejado quedarse mientras esperaban que llegara el padre de Jordan. Cuando el médico entró y explicó el esguince de tobillo, Kingsley escuchó atentamente, tomando notas mentales. «Solo necesita descansar, un poco de hielo y no estar de pie durante unos días», dijo el médico. «No tiene nada roto». Kingsley asintió. «Me aseguraré de que se ocupen de él». Jordan frunció el ceño. «¿Por qué sigues diciendo cosas así? Ni siquiera me conoces». Kingsley no estaba seguro de cómo responder. Se había pasado la vida lidiando con números, negocios y contratos, cosas que tenían sentido. Pero este chico no encajaba en ninguna ecuación que él conociera. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró corriendo un hombre, alto, delgado, con un uniforme de trabajo manchado de grasa. Su rostro estaba surcado por el cansancio, pero la preocupación en sus ojos era inconfundible. «Jordan». Jordan sonrió. «Papá». Kingsley se puso de pie mientras Darnell Green corría al lado de su hijo, revisándolo con las manos cuidadosas de un hombre que había pasado su vida protegiendo algo frágil. «¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto?», Darnell exigió. Jordan vaciló. «Está bien, papá. El señor Kingsley me ayudó». Darnell finalmente notó a Kingsley. Su expresión pasó de la preocupación a la sospecha. Había visto a hombres así antes, ricos, poderosos, intocables, hombres que solo entraban en vidas como la suya cuando querían algo. «¿Y por qué un hombre como tú ayudaría a mi hijo?», preguntó Darnell, con un tono de cautela en la voz. Kingsley lo miró a los ojos sin inmutarse. «Porque vi a un chico que necesitaba ayuda. Darnell lo estudió, buscando el truco, la agenda oculta, no la encontró. Ese fue el principio. Durante las próximas semanas...». Kingsley se sintió atraído nuevamente al pequeño departamento donde vivía Jordan. Nunca había estado en lugares como ese antes, edificios con luces parpadeantes, escaleras que olían a óxido y agua vieja, puertas apenas unidas por pintura desconchada.
Pero ahora no podía apartar la mirada. Su primera visita fue incómoda. Darnell no confiaba en él, y Jordan todavía estaba tratando de entenderlo. Kingsley no lo presionó. Simplemente apareció. Y cada vez que lo hacía traía algo, nada llamativo, solo pequeñas cosas que Jordan necesitaba. Un libro de ejercicios de matemáticas cuando supo que a Jordan le encantaban los números. Un abrigo cálido cuando vio lo delgada que era la chaqueta del niño. Alimentos, cuando notó que la heladera estaba casi vacía. Al principio Darnell se resistió. No necesitamos caridad, señor Kingsley. Pero Kingsley no estaba ofreciendo caridad. Piense en ello como una inversión, dijo. No tiro dinero en cosas a menos que crea en ellas. Y creo en su hijo. Esa respuesta dejó a Darnell atónito y en silencio. Poco a poco, algo cambió. Kingsley empezó a pasar tiempo no solo con Jordan, sino también con Darnell. Vio el cansancio en los hombros del hombre, la forma en que trabajaba hasta el cansancio para mantener a Jordan a salvo. Y en Darnell, Kingsley vio algo familiar, el mismo hambre que había tenido una vez, la misma lucha por demostrarle al mundo que era más que sus circunstancias. Una noche, mientras Jordan mostraba emocionado a Kingsley su tren de juguete, uno que Kingsley había comprado en secreto y dejado afuera de su puerta, Darnell se sentó a su lado, finalmente bajando la guardia. «Eres diferente de los hombres que he conocido antes», admitió Darnell, «pero no entiendo por qué sigues aquí». Kingsley se quedó en silencio durante un largo rato. Luego, finalmente dijo, «Porque cuando tenía la edad de Jordan, también solía mirar fijamente las ventanas». Darnell lo miró entonces, lo miró de verdad, y por primera vez, Kingsley vio aceptación en sus ojos. La luz del sol de la mañana se filtraba por la ventanilla del coche, mientras Jordan Green estaba sentado en el asiento trasero de un elegante coche de lujo negro, agarrando el cinturón de seguridad con nerviosa emoción. No tenía ni idea de a dónde iban. Todo lo que Kingsley le había dicho era, «Tengo algo que mostrarte». Las calles de fuera parecían diferentes a las que Jordan estaba acostumbrado. Las aceras estaban más limpias, más anchas, y los edificios eran altos y pulidos. Jordan había crecido en una parte de la ciudad donde la pintura de las fachadas de las tiendas se descascaraba y donde tenía que tener cuidado con cada paso para evitar el pavimento roto. Pero aquí, la ciudad brillaba como algo sacado de un libro de cuentos. Kingsley, sentado a su lado en el asiento trasero, observaba atentamente la reacción de Jordan. Había algo en la mirada de asombro del chico que lo impactaba cada vez. Le recordaba a él mismo, en otro tiempo. El coche aminoró la marcha hasta detenerse frente a un gran edificio de 2 pisos con letras rojas en negrita en la parte superior. King's Toy Emporium. Los ventanales de cristal se extendían hasta lo alto, revelando pasillos interminables de juguetes, más brillantes, relucientes y nuevos que todo lo que Jordan había visto jamás. Hacía que la pequeña tienda de juguetes que había contemplado todos los días pareciera un ático olvidado. Al principio, Jordan no se movió. Sus dedos se curvaron en la tela de sus desgastados vaqueros. No pertenecía a ese lugar, al menos, eso era lo que siempre le habían dicho. Lugares elegantes como ese no eran para niños como él. Kingsley salió primero. Luego se dio la vuelta y mantuvo la puerta abierta. Jordan dudó antes de seguirlo lentamente. Sus zapatillas dejaron la primera huella en los pisos perfectamente pulidos del interior. En el momento en que entraron, una ola de colores, sonidos y magia lo rodeó. Los pasillos se extendían en todas direcciones, llenos de autos a control remoto, imponentes juegos de Lego, animales de peluche tan grandes como él, y juegos de trenes con vías sinuosas que parecían continuar eternamente. Jordan se quedó paralizado, abrumado. Kingsley le puso una mano en el hombro. «Elige lo que quieras», dijo. Jordan levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «¿Cualquier cosa?» «Cualquier cosa», repitió Kingsley. Por un segundo, Jordan no se movió. No estaba acostumbrado a que le ofrecieran cosas, especialmente no de esta manera. Pero cuando se dio cuenta, se fue. Recorrió los pasillos con una mezcla de cautela y emoción, con las manos suspendidas sobre distintos juguetes, como si temiera que pudieran desaparecer si los tocaba. Al principio, cogió cosas pequeñas, una pequeña figura de acción, una caja de crayones. Luego,
Tras echar una mirada a Kingsley para asegurarse de que no estaba bromeando, tomó más. Un tren de juguete nuevo, más grande que cualquiera que hubiera visto nunca, y un coche teledirigido que parecía lo bastante rápido como para correr por toda su calle. Kingsley observaba en silencio, con el pecho apretado de una forma que no esperaba. No se trataba del dinero. Había gastado millones sin pensarlo 2 veces. ¿Pero esto? ¿Ver a un niño que había pasado tanto tiempo mirando por una ventana entrar finalmente? Eso significaba algo. Después de 1 hora, Jordan estaba de pie en la caja, con los brazos llenos pero el rostro inseguro. ¿Es esto demasiado?, preguntó en voz baja. Kingsley negó con la cabeza. No, niño, no es suficiente. Pero el regalo de Kingsley no terminó ahí. En las semanas siguientes, Kingsley se aseguró de que la vida de Jordan cambiara de maneras que duraran más que un viaje de compras. Hizo los arreglos para que Jordan asistiera a un campamento de verano con el que siempre había soñado, cubriendo los costos sin hacer alarde de ello. Se reunió con el padre de Jordan, Darnell, y le ofreció un trabajo estable en una de sus empresas, un salario justo, buenos beneficios y una manera de salir del ciclo agotador en el que estaba atrapado. Al principio, Darnell se negó. No quiero dádivas, Kingsley. No estoy criando a mi hijo para que piense que el mundo le debe algo. Kingsley respetó eso. No es caridad, es una oportunidad. Darnell todavía dudaba, hasta que Kingsley agregó: un hombre dispuesto a trabajar tan duro como tú merece algo más que simplemente sobrevivir. Ya has hecho la parte más difícil, criar a un hijo increíble. Déjame ayudarte con el resto. Darnell finalmente aceptó, y poco a poco, Kingsley se convirtió en algo más que un extraño. Se presentó en el concurso de talentos de la escuela de Jordan cuando Darnell tuvo que trabajar hasta tarde, sentado en la última fila mientras Jordan presentaba con orgullo un proyecto de ciencias sobre cómo funcionan los trenes eléctricos. Pasaba los fines de semana con libros, rompecabezas e incluso ayudó a Jordan a armar su tren, dejando que el niño le explicara con entusiasmo cada pieza. Para Kingsley, estos momentos eran extraños pero gratificantes. Había pasado su vida acumulando riqueza, poder e influencia. Pero aquí, en un apartamento estrecho con un niño que todavía no podía creer su suerte, encontró algo que no se podía medir en dólares. Y para Jordan, todo cambió. Ya no tenía que presionar su cara contra la ventana, mirando cosas que nunca podría tener. Pertenecía, 1 año después, en la gran inauguración de un nuevo centro comunitario, construido con donaciones de la fundación de Kingsley. Un niño familiar estaba de pie en el podio, con su voz firme pero llena de emoción. Solía pensar que los sueños eran solo para la gente que podía permitírselos, dijo Jordan a la multitud reunida. Solía mirar a través de las ventanas y preguntarme qué se sentiría tener más. Pero alguien me mostró que el mundo no tiene por qué permanecer como está, que el hecho de que comiences sin nada no significa que tengas que quedarte ahí. Kingsley estaba sentado en la primera fila, escuchando, con las manos entrelazadas. El niño que una vez había encontrado mirando fijamente el escaparate de una tienda de juguetes ahora estaba de pie frente a una multitud, hablando con confianza. Cuando Jordan terminó su discurso, la multitud estalló en aplausos. Kingsley sintió algo desconocido arder en su pecho, orgullo. Los ojos de Jordan lo encontraron entre la multitud y por un momento no fue necesario decir nada. Porque ambos sabían la verdad, un pequeño acto de bondad había cambiado sus vidas para siempre.